Sala de lectura La Pirinola presenta Aquelarre 631. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos sean a una transmisión más de la Aquelarre 631. En esta ocasión sería el cuarto episodio. El cuarto episodio donde estaremos viendo esta semana un caso de misterios. Este es un caso precisamente de negligencia aquí en México. No muchos lo conocen. Fue un caso que fue censurado, pero sus consecuencias nos siguen afectando hasta el día de hoy. Bueno, antes de hablarles un poco más acerca del tema de esta semana, me gustaría primero que nada mencionar que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y como siempre, pues la salud está primero, ¿no? Ahora siempre les queremos recordar que nos encontramos en Facebook, en Instagram y por supuesto aquí en Facebook. Eh, para que nos sigan, se suscriban a nuestro canal y no se pierdan ninguna de nuestras transmisiones. Faltan ya merito llegamos a los 800, precisamente faltan 17 para los 800, entonces les recomendamos, pues, por supuesto, darle like y seguirnos aquí en la página de Facebook y en YouTube también. Altamente recomendado ver estos episodios en la noche. Están disponibles aquí en la página y en YouTube. Muy bien. Esta semana estaremos hablando de la leche radioactiva con azúcar. Como les dije, es un caso de negligencia, donde varios factores intervinieron, no solo factores nacionales, donde intervino la corrupción política, la corrupción gubernamental, sino que también un desastre que ocurrió en otro continente nos afectó. Mi compañera Alma les hablará un poco más de este caso. Hola, buenas noches, yo soy Almita. Pues como lo dice Marijo, hoy vamos a hablar sobre un caso de negligencia nacional, o sea, sobre México, de la leche radioactiva con azúcar, pero antes de eso también los quería invitar a que le den like a nuestra página y a nuestra página en Facebook, en Instagram y en YouTube. Bueno, sin más que decir, comenzaré a comentarles acerca del caso. La leche radioactiva. La importación de miles de toneladas de leche en polvo desde Irlanda, contaminada por la nube radioactiva generada por el accidente nuclear en la planta rusa de Chernóbil en 1986. La nube radioactiva viajó por todo el norte de Europa hasta llegar a la República de Irlanda, el país al que México compraba leche en polvo desde los años 70. Después del accidente nuclear, la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a países afectados por los restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió a Irlanda 40,000 toneladas de leche en polvo y una cantidad importante de mantequilla que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, es decir, la CONASUP, un organismo gubernamental desaparecido en 1999 que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos. La leche comprada al Irish Dairy Board llegó al puerto de Veracruz en 3 barcos de bandera chipriota. El Adventure, que
que llegó el 13 de junio de 1987, el Tenacious, que arribó el 17 de junio, y el Rumija el 1 de noviembre del mismo año, que entre su cargamento también traía mantequilla, como lo habíamos comentado anteriormente. En ese tiempo, la CONASUPO también controlaba el mercado de leche por el polvo. O sea, de hecho, el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas, entre ellas grandes transnacionales como Nestlé, Anderson Clayton y Kraft Food, entre otros. La historia en cómo tratar de hallar información sobre este caso en México es casi imposible, por tratarse de hechos que sucedieron hace 3 décadas, cuando aún no estaba sistematizada la información y había un gran desorden por el terremoto en 1985. La documentación está perdida, fue destruida o escondida en algún archivo muerto. Se ha tratado de indagar sobre el tema en oficinas que debían tener información como Ministerio de Salud, pero la respuesta fue que no se sabía nada del tema. En las oficinas de salud de la capital mexicana también se preguntó si existía algo sobre los afectados, pero la respuesta fue la misma. En la Universidad Autónoma de México, la UNAM, la principal institución de educación superior de nuestro país y una de las más importantes de América Latina, un empleado de la Oficina de Comunicación señaló que el tema era un mito urbano. Se desconoce cuántos son los afectados, dónde están y cuáles fueron las consecuencias, porque nunca se llegó al fondo de las investigaciones. El último esfuerzo se hizo en noviembre de 1995. Cuando el Congreso aprobó la creación de una comisión que investigara 8 puntos relacionados con el paraestatal CONASUPO, entre ellos el tema de la leche contaminada. Pero apenas 11 meses después se cerró el caso y se archivó la investigación. No hubo nadie que no hubiera tomado al menos un vasito, porque toda la leche se distribuyó por medio de la CONASUPO, expuso Guillermo Zamora, autor del libro Caso CONASUPO, la leche radioactiva, el crimen más atroz contra el pueblo mexicano, el único que se escribió sobre el tema y que fue publicado en 1997. Ahora que ya son 6 o 7, bueno, en ese entonces cuando 6 los presidentes de la República Mexicana que nos deben un tema que involucra corrupción, abuso del poder y una ambición desmedida por hacerse rica la gente. Comentó que la incidencia del cáncer infantil aumentó el 300% en la década de 1987 y 1997. Al punto que se calcula que la afectación anual es de 900 niños y que el 30% era cuando morían. Este es el libro que publicó Guillermo Zamora, Caso CONASUPO, la leche radioactiva, el crimen más atroz contra el pueblo mexicano. Tenemos también que esta es una historia del pasado que no podemos dejar, aunque hay algunos que han estado empecinados en ella. No se ha podido contar completo, siempre hay algo más. Se ha impedido llegar hasta el final. Cuando se quiere hacer investigación, siempre hay obstáculos, explicó Zamora, el autor del libro. En su libro, en este mismo libro, describió cómo distintas personas que descubrieron el caso, entre ellos marinos y científicos, fueron sometidos a juicios, algunos enviados a prisiones militares y otros ya no pudieron seguir desarrollando sus profesiones. Una de estas personas es el físico Miguel Ángel Valdovinos, quien en 1986 era jefe del laboratorio de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, en el estado de Veracruz. Los barcos que traían la leche llegaron cargados de miles de bultos de 25 kilogramos. Era costumbre que cuando llegaba mercancía se diera el llamado robo hormiga, es decir, el robar pequeñas cantidades de mercancía para venderlas baratas en el mercado negro. El 18 de abril de 1987, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo, entonces un marino de 53 años, recibió un reporte en el que se señalaba que un gran número de elementos del cuerpo de infantería padecía males estomacales.
Cuando cuestionó el responsable de la cocina, afirmó que los alimentos que se compraban eran de la mejor calidad, incluso la leche, la cual confesó que había comprado a los cargadores del puerto, de lo que sacaban del robo hormiga. El vicealmirante sospechó de inmediato del lácteo porque es el alimento más sensible, por lo que mandó unas muestras a Valdominos para que los analizara. Valdominos era el físico encargado. En su informe, concluyó que la leche contenía grandes cantidades de estroncio 90, un componente importante de los residuos nucleares, y cesio 137, un isótopo radioactivo en una cantidad superior a 10 veces el máximo tolerable por el organismo humano. Ambos son elementos atómicos considerados como altamente cancerígenos, explicó, y sobre la leche recomendó que debía prohibirse a los lactantes y a las mujeres embarazadas. Curiosamente, la leche no había sido responsable de la enfermedad de los marinos, pero el análisis ayudó a comprobar su contaminación. La contaminación radiactiva por cesio 137 y estroncio 90 producen malformaciones, daños hepáticos y en los huesos, lo cual refuerza hipótesis de muchas personas que sufrieron a partir de todos tener en común el consumo de esta leche. Esta historia nos ha afectado a todos, pero todo lo borraron y contra nosotros hubo una represión atroz, expresó el físico. Recordó que cuando tuvo el informe lo envió al vicealmirante, quien a su vez lo remitió a la Secretaría de Marina, pero en ese momento la leche ya estaba por ser hidratada para su comercialización. El informe se envió a los ministerios de Salud y Comercio, que ante la gravedad del asunto era necesario hacer algo. Sin embargo, según Zamora, el escritor del libro, y Valdominos, los resultados de análisis desaparecieron de los archivos de la Marina y de la Laguna Verde. Al vicealmirante confirmaron los dos, se le fabricaron cargos como asociación para cometer el delito de rebelión y traición a la patria, entre otros. Fue sometido al juicio ante la justicia militar, pero logró un amparo de autoridades federales. A mí me mandaron a Tlaxcuac, un centro de tortura que operó el capitán mexicano, por eso y por otras cosas, dijo el físico. Ahora se tiene el doble engaño. El 16 de marzo de 1988, las autoridades mexicanas anunciaron que la leche había sido regresada a Irlanda a través del buque Pearson de bandera chipriota, pero según señala Zamora, la leche habría sido desembarcada en el puerto de Tampico, en México, por lo cual nunca salió del país. Esa es nuestra historia del día de hoy. No, pues de verdad que es un caso, pero sí, pues muy extenso precisamente y de negligencia, ¿no? No es la primera vez que sucede aquí. Bueno, antes de continuar con el comentario, me gustaría invitar a los que nos están viendo que comenten si ya habían escuchado acerca de este caso o si recuerdan la leche con azúcar. Estaremos atentos aquí a los comentarios. Pero sí te comento, eso es un caso que la verdad, pues a mí me impacta mucho, que cómo es que lo ocultaron, de modo que no toda la gente se enteró. Por ejemplo, cuando le estaba platicando a mi madre acerca de este caso, pues ella me dijo, pues a mí ni me tocó esa leche, ¿no? Yo vivía en el rancho, no a leche bronca. Pero sí recordaba que existía la leche con azúcar y que de un día para otro ya no se supo nada, dejaron de producirla. Dejaron de producirla y pues ya no se supo nada, no se supo por qué. Igual mi padre dice que tampoco le tocó, pero igual se le hizo muy raro que de un momento para otro eh, ya dejaron de producirla. Entonces, o sea, qué curioso que gran parte de la población pues no se enterara de este caso.
Claro, o sea, dentro de las cosas que estaba leyendo que me llamaron la atención, por aquí apareció también en la pantalla sobre una imagen y era lo que te comentaba antes de salir al aire, ah, de cómo se organiza, o sea, después de la explosión de Chernobyl hubo una junta, o sea, entre científicos y personas importantes, donde iban a definir qué era lo que, o sea, el número de cantidades, o sea, que el tope de lo que más se podía, de becquereles, creo que es la palabra, por aquí, así se pronuncia. Y el máximo era 370 becquereles, o sea, lo máximo permitido en alimentos y en productos que entraran a un país era el tope, lo cual la leche en polvo era arriba de los 2.700. Estamos hablando que casi son las 100 personas más. O sea, después de todo esto, vinieron muchas cosas. Leí casos acerca de niños con cáncer que fueron los que reactivaron, ¿cómo se dice?, las teorías. O sea, fueron los que empezaron a formularse un chorro de hipótesis y decir, a ver, ¿por qué pasó esto? Bueno, de teorías, ¿por qué pasó esto? Y por qué, o sea, leí un caso que se llamaba Maribel, la niña, y hablaba de que pues había 10 niños en el hospital en la parte de oncología, pues de cáncer, que eran 9 niñas y un niño. Entonces, no se tenía tanta comunicación con los demás padres de los niños, pero todos tenían en común algo, que habían nacido ese año o el año posterior, o sea, de 1986, 1987, y que llegaron a la conclusión de que todos habían consumido esa leche. O sea, creo que hay muchas cosas que se tienen que pensar a la gente. Así es. No, nos comenta aquí, pues Salvador Burrell Chava, que también compraron la varilla radioactiva de Chernobyl. Yo no recordaba eso, pero sí lo leí en alguna parte, que uno solo se empezó a enfermar la gente, pero no soy muy segura, corríjame si no estoy en lo correcto, pero había leído que los edificios empezaban, o sea, parte de la estructura interna se empezaba a dañar, se empezaba a deshacer a causa de la misma radiación. Y es que ya habían advertido de varios productos que no compraran, pero cómo es que prefirieron arriesgar la vida de la gente a comprar un producto más caro, ¿no? Sí, Marico, creo que tiene gran sentido, o sea, lo que tú dices, pero hay que recordar que no se sabía en el momento, ¿no? Nosotros, o sea, ¿cuándo te vas a imaginar que un producto que compras en el súper o que adquieres de forma bien, sí está bien, eran a precios bajos para, pues, que eran para las personas populares, o sea, bueno, pues sí, a las personas. Entonces, o sea, imagínate, ¿cuándo te ibas a imaginar? Años después, o sea, estamos hablando de 10 años después, se empiezan a tener todas estas teorías y empiezan a salir muchas enfermedades y muchas personas. Todos llegan a la conclusión de que tuvieron contacto. De hecho, en una de las partes que estaba leyendo, era que ya ni siquiera no se prohibía el consumo, sino el contacto directo. O sea, era tan fuerte lo que de estroncio y de cesio que tenía, que era importante hasta ni siquiera tener contacto con él. Imagínate, marico, qué tantas cosas tan fuertes son esas. Y a mí, la verdad, había muchas cosas sobre presidentes y mandatarios públicos. La verdad no me quise meter mucho en eso porque qué miedo. Pero, o sea, imagínate tantas... o sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Lo comentábamos antes de entrar a Facebook, de tantas mentiras que hay. Imagínate, o sea, me comentabas algo de que hubo hace poco, ¿no? Así es, el mes pasado hubo una situación de emergencia precisamente porque se presentó un brote de salmonela en los duraznos, así la fruta de durazno, no crean que la lata de durazno en almíbar, sino que la fruta de durazno habían encontrado que tenía brote de salmonela aquí en México.
No recuerdo cuáles otras zonas del continente fueron afectadas, pero al menos aquí en México hubo un tiempo en el que se había prohibido distribuir el durazno, distribuir y vender, pero cuando le conté a Alma, pues me di cuenta de que no todos sabían. Yo tampoco sabía hasta que me metí pues en mis redes y me di cuenta, vi un artículo acerca de eso, que no estaban produciendo, no estaban vendiendo el durazno. No sé si alguno de ustedes aquí en los comentarios también cuéntanos si habían escuchado acerca de esto. Exacto, o sea, como lo comentaba hace un momento, imagínate qué tantas mentiras pasaban. También recordamos esto de lo que pasó en 1900, en el 68 fue, lo de, lo de Tlatelolco, o sea, de cómo hay cortinas nacionales y a veces hasta transnacionales que pasan ese tipo de cosas. Yo, durante la investigación que hice acerca de este tema, también encontré un dato acerca sobre un cónsul de México, pero que estaba en el consulado de Brasil. Él alertó a México de que se iba a llegar, o sea, desde Irlanda, toneladas de leche en polvo, o sea, muchos kilos de leche en polvo, y lo cual México hizo caso omiso. Dicen por ahí que se tal vez transpapeló, o se perdió la alerta que hubo, pero en realidad, pues creo que todo puede ser posible, ¿no? Entonces, hay que también, por ejemplo, ver todo esto de, o sea, si se regresaba esa leche, ¿cómo ibas a abastecer al pueblo mexicano, no? O sea, ¿cómo ibas a hacer todo eso? Y creo que es algo muy importante que deberíamos de cuestionarnos más que nada, ¿no? Precisamente es una estrategia que optaron por usar en vez de cambiar de distribuidor, después, en vez de cambiar de locación, porque obviamente no era la única parte que vendía esa leche, eh, pues prefirieron comprarla, ¿no? Nos comenta aquí Chava que importaron leche, maíz y varilla, posiblemente otras cosas en secreto. Es cierto, tiene mucha razón. Quién sabe qué otras cosas distribuyeron y nosotros seguimos, bueno, obviamente aquí a nosotros no nos tocó, pero nuestros padres, algunos familiares siguieron viviendo sus vidas como si nada hubiera pasado. Sí, me dijo, de hecho, yo leí acerca de que había hecho 3 años que se había hecho una búsqueda, creo que fue en Chihuahua, acerca de varilla contaminada, que venía contaminada, o sea, que habían hecho apenas 3 años cuando se empezaron a descubrir eso. Entonces, imagínate qué tantas cosas y que Bueno, con plomo. Entonces, y que muchos años después, o sea, ahorita en la actualidad estamos hablando de... bueno, los isótopos que se utilizan, pues que fueron encontrados, se utilizan pues precisamente para lo que sería la investigación nuclear, ¿no? La energía nuclear y pues para medicina a veces se utilizan, pero más que nada yo ya había escuchado acerca de isótopos como el estroncio. Eh, Son isótopos similares al carbono 14 que son utilizados para determinar pues precisamente qué edad tiene, por ejemplo, un fósil y otras piezas similares. Se utilizan isótopos distintos para materiales distintos y edades distintas porque cada uno tiene cierto límite de tiempo. Lo que hacen estos isótopos es que empiezan a degradar lo que sería el fósil. Entonces imagínense, si degrada un fósil, ¿qué nos haría a nosotros los que pudieron haber consumido el producto? Sí, Marijo, de verdad, o sea, yo digo que tantas cosas, imagínate, ahí se repercuten, entran totalmente con, o sea, con la salud, ¿no?
O sea, ya no es tal vez algo como armas, ya no es algo, simplemente son productos que consumes. Imagínate hasta dónde llega la inteligencia de personas que por querer dañarnos más que nada, ¿no? Se meten con cosas que no podemos esquivar, o sea, que no podemos deslindarnos, porque no podemos dejar de consumir productos alimenticios, tal vez sí leche, pero si no, nomás no está en la leche. O sea, imagínate que tantas cosas no habrá, ¿no? Precisamente, pero también cómo es que a pesar de que emitieron alerta hacia el país, el gobierno no solo, bueno, no solo el gobierno, los que distribuían la leche, decidieron seguir distribuyendo pues hacia otras tiendas y como tú comentas, en el mercado negro empezaron a hacer robos diminutos para seguir distribuyendo pues en cantidades más pequeñas, cantidades pues que obviamente en ese tiempo no había tanta tecnología, no había todo eso, pues si se distribuyen cantidades pequeñas iba a ser muchísimo más difícil de detectar que se iban consumiendo ese producto, pero lo que más me indigna, lo que más me impresiona es que esa alerta no la emitieron hacia el público, porque bien pudieron haber puesto, no sé, en el periódico, no consuman esta leche o no consuman esos productos. Entonces, pues, está medio Sí, extraño. de hecho, es lo que comentaba hace un ratito cuando les estaba comentando la información, cuando les estaba leyendo, contando, de había pasado el terremoto de 1985, o sea, México estaba devastado por nuestros amigos del sur del país, o sea, imagínate, acuérdate que fue un terremoto que hubo un antes y un después, ¿no? Entonces llega esta leche a mí en 1986, 1987 y 88, por, o sea, y fue el momento preciso donde pudo haber entrado, ¿no? Porque sí, la gente estaba devastada por una catástrofe natural, ¿no? Entonces, imagínate, lo que se ocupaba era economía, era poderlo tener al alcance y qué más que confiar en el gobierno que te está vendiendo tal vez una leche en $1, ¿no? Entonces creo que es Precisamente, algo tienes bien. mucha razón eso, hay que analizar otros factores, porque obviamente, pues nosotros no sentimos, no percibimos ese desastre de carácter nuclear tan cercano, puesto que lo vimos en otro continente, ¿no? Si vimos si la, o sea, yo he hablado pues con otras personas que estuvieron en ese tiempo y recuerdan el incidente, dicen que fue una cosa impresionante, nunca se lo hubieran imaginado, pero tampoco es algo como que les importó mucho, sí, ay, qué feo, y ya, siguieron con su vida, no me afecta directamente, o no de una manera en la que yo sé, y siguieron, y tienes razón, hay que analizar mucho ese, el entorno en el que nos encontramos ahorita en México, como tú dices, acaba de suceder el terremoto, obviamente no estábamos en la mejor posición posible en cuanto a economía, no y recursos. Sí, claro, Maripo, y contigo, o sea, creo que aquí hay o sea, dos cosas que tomar, bueno, muchas cosas que tomar en cuenta, por ejemplo, como el contexto de lo que se estaba viviendo, no nomás, o sea, en México sí, el terremoto devastado a las personas, pero en la explosión, o sea, el accidente que hubo en Chernobyl en 1986, o sea, el mundo estaba pasando por ah, cosas tanto catástrofes naturales como catástrofes tal vez producidas, porque recordemos que fue un accidente. Bueno, pues parece que Alma se trabó, pero no, no importa. Eh, los Sí, invitamos a que comenten qué opinan, si habían escuchado este de nuevo, no les extendemos la invitación para que nos comenten qué opinan, si habían escuchado este caso antes o si habían escuchado de otros productos similares que se distribuyeron y otros casos. Bueno, como nos comentaba Alma, no solo fue eh,
no solo fue pues la marca Conazú la que distribuyó esta leche, sino que esa leche fue distribuida hacia otras compañías. Por ejemplo, nos mencionaba Nestlé, para que tomen en cuenta que no solo fue una sola marca, solo nos afectó aquí en México, sino que puede que también haya afectado a otros países, otras partes, ya que se distribuyó también hacia otras compañías. Es algo que hay que mencionar. Igual, pues, si también llegó la mantequilla, pues, a qué compañía pertenecía. Y eso no solo nos ayuda para saber, señalar un nombre, ¿no? Sino que nos ayuda también para saber, pues, cuál fue la magnitud. Y también, pues, cabe mencionar que los niños que fueron afectados y sobrevivieron, no solo pudieron haber, no solo pudieron haber sido afectados por el cáncer, sino que lo que te hace la radiación es que te provoca mutaciones genéticas, ¿no? Y una mutación, recuerden que no siempre es bueno, puede ocasionar cambios drásticos en tu cuerpo actualmente, así como en tus descendientes. Se dice que esto dura por aproximadamente 30 años, pero pues los afectados allá en Europa siguen sufriendo las consecuencias de este accidente hasta el día de hoy. Puede que también sea el mismo caso aquí en México de los afectados de estos productos. Sí, Marijo, de hecho, comentábamos, ¿no? De que se tienen repercusiones muchos años después. O sea, muchas veces no es de inmediato, ¿no? Lo que se ve. También, como creo que se cortó ahorita cuando comentaba que hace tiempo Chava me dijo que hace mucho tiempo se hacía la pasta, se envolvía en empaques contaminados de plomo. Entonces es algo que trae repercusiones a nuestra salud. Es cierto, no solo es con el caso de productos, ahorita pues estamos abarcando el tema de la radiación y de Chernobyl, pero también ha habido más productos pues a lo largo del tiempo que han sido afectados por otros materiales. Precisamente es el caso del maquillaje. Ha habido compañías fantasma precisamente, que de repente se desaparecen o a veces no son utilizadas para cubrir ciertos nombres. Estas compañías han estado distribuyendo maquillaje contaminado o hecho a base de plomo y de petróleo. Por eso un caso fue el de los labiales que cambiaban de color. Comprabas un labial que se veía azul o morado y cuando te lo ponías se veía rosa. Ese labial dejó de ser distribuido, desapareció, pues se rumoraba que estaba hecho a base de plomo. Sí, Marijo, como te lo comentaba, tantas cosas que hay, ¿no? Que se han hecho en base, tal vez, no quiero decir la verdad, a ignorancia por parte de nosotros, porque hay grandes cortinas de humo, ¿no? También, bueno, sé que es un poquito ya un poco saliendo del tema sobre lo que estamos hablando, pero que seguimos en pie con lo de las cortinas de humo. Como hablábamos, tal vez, ok, sí la leche de la Conosupo, sí los labiales, sí la pasta envuelta en empaques dañinos para la salud, y sí, o sea, muchas cosas, pero por ejemplo, vámonos con aquella que para muchos es mentira y para otros no, lo del chupacabras. O sea, ¿qué tantas cosas tal vez se han hecho en nombre de esa actitud de progresar, ¿no? Me recuerda mucho un libro en una frase de un libro que decía, ¿cuántos crímenes se han cometido en el nombre del progreso, ¿no? Y a mí esa frase la verdad me vuela la cabeza, y como lo comento, o sea, tantas cosas no se han hecho, tal vez cortinas de humo, tal vez cosas que no están al alcance de nosotros, pero que aún así nos repercuten, ¿no? Y tal vez, ¿por qué? Por ser
personas que somos títeres de un país que simplemente se hacen más ricos los ricos y más pobres los pobres, ¿no? Precisamente ahorita estamos hablando de un par de casos, pero tienes razón, o sea, de cuántos casos no nos hemos enterado, cuántas cortinas de humo hemos caído en ellas y no nos hemos enterado. Y a veces nos enteramos cuando ya es demasiado tarde. Sí, Marijo, precisamente eso que comentas, o sea, creo que se han metido con la salud, se han metido con ámbitos, o sea, en real creo que es lo más fuerte, ¿no? Pero también con ámbitos donde un cierto sector de la población se ve muy afectado, ¿no? Por parte de simplemente de gobiernos y tal vez personas que no les importa eso. Recuerdo también tantas cosas en el nombre del progreso y de la ambición, como lo comentaba, ¿no? Creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta y creo que siempre es muy importante. Pues precisamente debemos recordar que, y no debemos olvidar, que esto sigue siendo historia, es algo que pasó en el pasado y en la historia siempre hay más de un lado, no solo hay buenos y malos, sino que hay distintas perspectivas, no solo hay dos lados de la moneda, debemos analizar cada punto. Puede que una persona te cuente su historia y tú dices, entonces esos son los malos, pero puede que conozcas la perspectiva de alguien más y cambie totalmente tu forma de pensar. Sí, Marijo, creo que esto de lo que comentas, creo que eso está, bueno, eso también yo lo estaba diciendo, pero lo como ahí en el internet, acerca de también es importante cuestionarnos, ¿no? Y no tal vez inclinarnos sobre una teoría, pero o sea, sobre una u otra, sino lograr un equilibrio y decir, a ver, de esta teoría esto se te hace real, de esta otra este poquito, y tal vez generar una propia teoría. Cada quien tenemos una verdad distinta sobre las cosas, ¿no? Así es, y precisamente hay muchos libros de este tema. Tal es el caso de Voces de Chernobyl, un libro muy conocido. Yo no he tenido el gusto de leerlo. Coméntenos si ustedes sí lo han leído. Es de Alichevich, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015. Hay muchos libros de esta índole donde se puede analizar más a profundidad lo que comentábamos, la perspectiva de cada quien, donde ahora sí, el juez es el lector. Exacto, Marijo. Creo que no pudiste escoger mejores palabras para mencionar eso, porque en realidad cada quien tiene su propio juicio y cada quien ve su verdad, ¿no? Pero al final el mejor crítico y con mejor visión es el lector, ¿no? El que dice, hey, yo creo esto, por esto, esto y otro, y no, hey, yo creo esto otro, por esto y esto. Entonces, creo que hay mucho material acerca de Chernobyl, tal vez no tanto sobre la leche radioactiva que llegó a México por las cosas que habíamos mencionado, por cortinas de humo, por información perdida, por muchas cosas, pero creo que siempre es importante echarnos un clavadito a nuestra historia y saber de qué hemos sido y de qué han sido capaces, ¿no? Así es, pues precisamente no hay que olvidar pues nuestro pasado para no repetir los mismos errores. Um, ese es un caso perfecto, pero pues sin dejar al lado el detalle de que hay mucho que analizar tanto de nuestro pasado como de nuestro presente, porque también ha habido, como les comento, otros casos de esa índole y nunca hay que señalar a un solo, precisamente a un solo, que hay que analizar por nosotros mismos nuestra información.
puede que en la escuela nos enseñaran una cosa, pero una vez que tú empiezas a investigar por ti mismo, puede cambiar por completo tu perspectiva. Es exactamente, Marijo, como lo comentabas. Creo que hay muchas cosas que no se abordan en la escuela y que son importantes, ¿no? Que sería tal vez relevante el tener un punto de partida de qué ha sido y qué no ha sido. La historia es muy importante, como lo comentabas, para no cometer los mismos errores. Pero creo que a veces hasta está fuera de nuestras manos, ¿no? No cometer ese tipo de atrocidades contra tal vez no una persona, dos personas o cierto sector de la población, sino con gente, o sea, con grandes cantidades de personas. Así es, esto ya fue algo de carácter pues ya más masivo, se podría decir, porque como volviendo al tema, como tú comentabas, no solo fue con Azupo el único distribuidor, sino que como decías, también se le dio a otras marcas, otras empresas más grandes como Nestlé. ¿Quién no ha consumido su Nesquik, ya sea pues la caja o ya sea la cajita de leche Nesquik? ¿Cuántos productos no hemos consumido que han sido contaminados, ¿no? Pues a mí, la verdad, es algo que pues me hubiera gustado saber más en su tiempo, ya que toda esa información pues se pierde, ¿no? Se pierde en el pasado, antes no contábamos con la misma tecnología que con la que contamos actualmente, entonces ahora te puedes enterar de todo muchísimo más fácil, pero eso no significa que vayas a estar libre de cortinas de humo, que vayas a estar libre de accidentes de ese tipo. Precisamente, Marijo, precisamente eso. Creo que, como lo comentaste, tal vez el que no, antes no se tuvieran estos medios de comunicación tan masivos, no nos informábamos de tantas cosas, pero como dices tú, ahorita en la actualidad tal vez es por ese medio masivo, como es el internet, las redes sociales, es por donde se nos meten todo ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez cortinas de humo, tal vez otro tipo de aspectos que están fuera del alcance de nuestras manos. Como lo comentábamos, hay que ser personas críticas y no hay que creernos todo lo que leemos y todo lo que vemos por ahí, ¿no? Creo que siempre es importante, como lo comentábamos, nosotros damos teorías, damos de tal vez cómo el físico se dio cuenta. Pues ya que mi compañera tocó el tema del físico, pues de verdad que se me hizo un gran descubrimiento y fue cuando indicó en realidad la magnitud del problema, porque puede que te digan, no consumas este producto porque puede que esté contaminado. Él dio la cantidad exacta de becquerels, si lo indicado para pues el máximo que puedes consumir eran 200 más o menos becquerels, pues era 10 veces más grande la cantidad. No solo se trataba de que será 10, 50, a lo mucho 100 unidades más arriba, sino que era 10 veces mayor a lo que era recomendado. Precisamente, Marijo, como lo comentas. O sea, eran demasiadas las cantidades, ¿no? Demasiadas, era una cuestión exagerada, no era tal vez 10 unidades más de medida, no eran tal vez 20, ni siquiera 100 más, eran muchísimas más, muchas veces más. El número era 370 de quereles y llegó hasta 2700, o sea, fue demasiado, ¿no? Así es, pero puede que incluso si hubiera salido ya a una magnitud más pública, si hubieran publicado en el periódico, en la radio, en la tele, esa noticia puede que no hubiera cambiado mucho, porque en ese tiempo no se sabía mucho del tema de radiación. Ahora imagínense de Chernobyl, de un accidente que acaba de suceder, pues nadie sabía mucho, la información era escasa o nula en algunos casos, solo sabían que hubo una explosión y ya, y sabían que contaminación, pues puede que no haya
no haya afectado mucho el que lo hayan publicado o no. Es cierto, puede que hubiera gente que hubiera dicho, ah, sí, yo me acuerdo de eso, ¿no? Y simplemente se hubieran cambiado de distribuidor, pero eso no nos deja fuera del peligro. Igual, como te digo, la ignorancia más que nada, porque ahora sí se trata de un caso de ignorancia. Pudo, pudo haber jugado un papel crucial en la magnitud de este problema. Es exactamente, maricón, como lo comentas. O sea, qué tantas cosas y creo, como, bueno, como lo decía hace un momento, creo que es muy importante ser personas críticas, ¿no? Y decir, hey, no todo lo que vemos, no todo lo que leemos es cierto. Entonces, como lo comentas, sí, no se tenían ese tipo de información, de hecho, como dices, una explosión y contaminación, pero hay que recordar que hay hasta personas que antes y en la actualidad creen que en realidad la contaminación es un mito, tal vez, que no estamos haciendo nada. Entonces, creo que es muy importante informarnos, leer y no quedarnos con una sola fuente. Tal vez sí leer el libro acerca de Zamora, que comenta acerca de la leche radioactiva que emitía la CONASUPO, o también es importante tal vez leer el testimonio del físico, leer otros testimonios, porque sí, en realidad hace 30 años, pero en realidad no es tanto, o sea, no son hace 500 años, no es la misma información que tenemos de esto de hace 30 años, como te lo comento, tal vez, no sé, acontecimientos que han pasado en siglos de 1300, 1200. Entonces creo que sí se perdió mucha información porque tal vez la perdieron, tal vez dije solo tal vez, pero pero también hay muchos. Y entonces, y creo que es una de las maravillas del Internet de poder demostrar tantas teorías y tantas cosas para poder decir y todos dar nuestro punto de vista, ¿no? Y hablar acerca de todo lo que creemos y todas las teorías y todas las cosas que puede haber. Pues ahorita que volviste a mencionar el físico, eso me recuerda que, pues, o sea, es impresionante cómo es que lo ocultaron a él y que lo acusaron de atentar en contra de la patria por los resultados de sus investigaciones, cuando puede que en realidad el culpable, a la persona que iban a agarrar fue otra. Pero debemos mencionar que, pues, tuvo suerte, siguió con vida, porque sabemos de algunos casos de personas que desaparecen, por decirlo de una manera. Entonces, se me hace algo de verdad impresionante, pero igual tuvo suerte aquel hombre y los demás que también encarcelaron por lo mismo y que los llevaron a otras cárceles de máxima seguridad, pues de verdad que tuvieron suerte para poder seguir contando su historia al día de hoy. Puede que no tengan el permiso de contarla completa, pero al menos esto ya no pasará completamente desapercibido. Sí, Marijo, de hecho voy a citar otra vez el pedacito donde dice, ¿no? Dice, al vicealmirante, confirmaron los dos, se le fabricaron cargos como asociación para cometer el delito de rebelión y traición a la patria, entre otros. O sea, no nada más, ay, sí, a mi patria le fallaste, sino que se le, o sea, de que se le ya, o sea, se le acusó de tratar de rebelarse contra el país, ¿no? Cuando en realidad tal vez era alguien que estaba tratando de salvar la salud de muchas personas, ¿no? Así es, pero pues volvemos a caer en lo mismo de que nunca sabremos porque desgraciadamente no se cuentan con muchos registros. Es cierto, hay muchas ligas acerca de esto y puede que algunos difieran un poco, pero todos caen en un mismo punto en común. Pero igual no es como que haya mucha información de la cual partir para los que, por ejemplo, para el autor del libro, ya que mucha información es censurada o simplemente no está para el dominio público. Exacto, Marijo. Ahora imagínate todo, o sea, imagínate tú, imagínate también a las personas que nos están viendo en Facebook, cuántas trabas tuvo esta persona tal vez para publicar su libro. O sea, qué tantas cosas supo, porque para hacer un libro tienes que investigar, para hacer o sea, un libro de esa índole y sobre, en contra de todas las personas que vas, tal vez todas las cosas que se tuvieron que censurar para poder
a hacer ese libro, ¿no? Porque obviamente tuvo que pasar por procesos de edición, obviamente tuvo que pasar por filtros que le ponían tal vez trabas y tal vez cosas que le dijeron, hey, ¿sabes qué? Quítale esto y no te metas en ese terreno, ¿no? Así es, tienes razón, puede que se haya perdido, y lo más seguro es que se haya perdido mucho en la edición, pero no tenemos más remedio. Ahorita, pues recordé, ¿no? Recordando, estamos hablando de lo que es el caso de Chernobyl, pero recuerdan cuando sucedió lo de las bombas en Hiroshima y Nagasaki, eso también deja cierta radiación, emite radiación que también puede ser dañina y también pudo haber sido transferida hacia otros productos, no solo alimenticios, sino que puede ser cualquier tipo de producto. ¿Cómo es que sabemos que eso no nos afectó también? Ahorita estamos hablando de este caso y porque sabemos que esa fue la zona afectada, pero cómo sabemos que tampoco ese suceso allá en Japón nos afectó también a nosotros? Precisamente, Marijo, o sea, recordemos que sí, los medios de transporte y que se tenían, o sea, para transportar las cargas de alimentos, que por ejemplo de Irlanda, como llegaron a México y de otros tipos de países, o sea, de diferentes países, en realidad, como dices tú, creo que hay muchas cosas que nos pueden afectar aunque estén del otro lado del mundo y que nosotros pensamos, lo veamos imposible, ¿no? Un poquito creo que de esto es lo que estamos viviendo ahorita. Yo recuerdo que cuando yo vi la noticia, ay, está en China, o sea, ¿eso qué? Se va a quitar de volada y mira, ¿no? En dónde estamos. Creo que hay muchas cosas que vale la pena cuestionarnos y saber qué estamos haciendo, qué estamos creyendo y qué no estamos creyendo, ¿no? Creo que es muy importante. Precisamente, bueno, no me voy a meter mucho en ese tema porque son temas peligrosos, Ya sé. pero recuerdo yo también desgraciadamente caí en ese pensamiento y también pues mis conocidos les pregunté y también caímos en ese pensamiento de que está muy lejos, de aquí a que empieza a venirse para acá pues ya se murió, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo pues yo fui de viaje a los Estados Unidos y dice mi mamá que ella así como que le resonó en la cabeza porque fuimos a un lugar donde había pero mucha gente, ¿no? De todas partes, no solo pues precisamente estadounidenses, pero dice que como que sí le llegó la idea del coronavirus, porque agarrábamos los barandales, agarrábamos todo y pues andábamos comiendo porque no tenías ni dónde lavarte las manos. Y obviamente en ese tiempo no traes tu botecito de gel o tu botecito de alcohol para desinfectarte. Entonces sí le pasó por la mente, pero decía, está muy lejos, está muy lejos. Exacto, Marijo, y me encanta como tomaste el tema así con pincitas, que creo que, que es muy importante hacer eso y simplemente no quedarnos con tal vez algo de que nos digan, ¿no? Y como lo comentábamos también, creo que nosotros no estamos de ningún lado, ¿no? Creo que tenemos una postura neutra, pero también es importante ver todo lo que se ha hecho, ¿no? Así es. Bueno, antes de continuar un poco más con este tema, me gustaría leer algunos de los comentarios. Pues primero que nada, Gerardo Valenzuela nos manda saludos. Un saludo. Hola, Y, Ricardo. y pues Salvador Burrell nos comenta, excelente tema. Ojalá nos enseñe a reflexionar y abrir los ojos a lo que está pasando en nuestro país y sigue pasando. No es la primera vez. En los 50 la pasta dental se vendía en tubos de plomo, sabiendo que producía cáncer, pero se beneficia a la farmacéutica transnacional. Toda la razón. Exactamente, Marijo. Eso era, creo que, no sé también si se me cortó en ese momento, pero él me contó precisamente esto de los empaques de la pasta de dientes de plomo. Imagínate qué tantas cosas no, y como lo dice, esto nos debería de servir para ayudarnos a reflexionar. Así es, hay muchas cosas que seguimos desconociendo. Volviendo un poco más al tema de maquillaje, pues se ha encontrado que en maquillajes de baja calidad, de
marcas, algunas son piratas, ¿no? Imitaciones de otras marcas más grandes, reconocidas, consideradas de calidad y pues que son más caras, obviamente que su contraparte, pues pirata, como se dice, o la copia. A, a la actualidad sigue pasando mucho esto, que se sigue distribuyendo ese maquillaje y se ha encontrado a veces hasta materia fecal de las ratas y nadie ha hecho nada por detenerlo. Es cierto que ha habido denuncias, pero tú sigues viendo ese maquillaje siendo distribuido en cualquier parte, en el súper, en el tianguis, a donde voltees. O simplemente, Marijo, todo, o sea, de cómo hace caso omiso o simplemente desaparece, ¿no? Ese tipo de cosas, porque como dices tú, ese tipo de productos siguen siendo distribuidos y no nomás maquillaje, como lo comentábamos, ¿no? Imagínate, si se meten con el sector salud, ¿con qué otras? O sea, no veo por qué con estética, no veo por qué con otro tipo de cosas tampoco, ¿no? Así es, no, nunca estamos completamente seguros de lo que estamos consumiendo. Puede que leamos la parte de atrás de un empaque y dices, se ve bien, o lo agarras en cualquier parte que te lo recomendó alguien, pero nunca estamos en realidad seguros de lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, pues productos que ya desde antes se ha mencionado que contienen petróleo, que contienen plomo. mm, Tú lo escuchabas de algún vecino, de algún conocido, de algún amigo, pero lo sigues consumiendo porque pues lo veías que aún seguía siendo distribuido o tal vez decían, está mintiendo, pero ¿qué tal si era cierto? Nunca estamos en realidad seguros. Precisamente, exactamente, Marijo. Y bueno, pues estamos llegando al final de esta transmisión, pero no nos queremos ir sin decirle tanto. Bueno, lo que quería comentar acá mi compañera es acerca Pues, de... y, Ya volvió, continúa por favor. ay, aquí está. Estamos teniendo algunos problemas de conexión, pero no se preocupe, yo continúo. De una mujer que consiguió el Premio Nobel a la Literatura este mismo año. Recordemos que este es un premio no solo muy importante, sino que lo que queremos hacer conciencia y lo que queremos concientizar es que no hay muchas mujeres que hayan ganado ese tipo de premios, no solo en la literatura, sino que en otros ámbitos como la ciencia. La mujer de la que les hablo se trata de la poetisa estadounidense Louise Gluck. Fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020 por su inconfundible voz poética que con austera belleza universaliza la existencia individual, según anunció este jueves la Academia Sueca. Ha publicado 12 colecciones de poesía y varios volúmenes de ensayos sobre poesía. Su escritura se caracteriza por un esfuerzo por la claridad y se centra en temas de la infancia y las relaciones familiares, según las notas de Anders Olsson, presidente del comité del Nobel. Pues a pesar de que nos encontramos ahorita mismo en el Aquelarre 631 y que seamos una transmisión de terror y misterio, no hay que olvidar nuestra parte literaria. De verdad que es un orgullo que otra mujer ganara el Premio Nobel a la Literatura y por supuesto hay que reconocer sus esfuerzos y su dedicación para poder llegar a este premio. Es de verdad un orgullo tener una mujer como ella. Si no han leído de ella, como es mi caso, de verdad pues les recomiendo que busquen más de ella. Bueno, pues ya estamos llegando aquí al final de nuestra transmisión y pues concluimos de la mejor manera, ¿no? Hablando de esta autora. Pero ahora, volviendo a lo que sería el tema, antes de despedirnos completamente, quería comentarles.
y ya sea por un caso de negligencia o que la información simplemente se haya perdido, sigue siendo un caso sin resolver. De verdad les invito a que sigan investigando acerca de este tema y ustedes mismos formulen su propia teoría. Recuerden, no todo siempre es lo que parece. Cuestionen todo lo que está a su alrededor. Como siempre, les recordamos que aparte de Facebook, nos encontramos en Instagram y en YouTube. Los invitamos a que nos den like y nos sigan aquí en Facebook, pues estamos a punto de llegar a los 800 seguidores. Y para que no se pierdan nuestras transmisiones, que son los miércoles de Shaba, Late Night de los libros de Shaba, los jueves de Aquelarre 631 y los viernes de Sala de Lectura La Pirinola. En YouTube tenemos nuestras transmisiones, donde pueden encontrar no solo las transmisiones de la Aquelarre, que les recomiendo que las vean de noche, sino que también las de Shaba y las de la Sala de Lectura. El día de mañana tendremos un invitado desde las trincheras. Recuerden que las sesiones de los viernes son a las 7. Por supuesto, no olviden compartir nuestras transmisiones para poder llegar a más personas. Nos despedimos de la mejor manera posible. Espero que tengan una bonita noche y recuerden que no todo es lo que parece. Bueno, aquí está nuestro canal de YouTube para que lo busquen. Estamos pues igual como la Sala de Lectura de La Pirinola. Subimos no solo las transmisiones, sino que también cuentos y otros videos acerca de la lectura. Hola, ¿me veo? ¿Me escucho? Sí. ¿Me veo? Sí, me veo. Sí. Disculpen, fueron unos pequeños errores técnicos. ¿Y en qué parte estamos, Marijo? Nos estamos Pues ya despidiendo. Sí, ahí la despedida. No sé si tú también quieres mencionar algún punto. Quería mencionar, no sé desde dónde me dejé de escuchar y de ver, pero quería cerrar con que es importante que nos cuestionemos, que veamos los pros y las contras, lo que nos dicen y tal vez lo que no nos dicen, y tener un punto crítico sobre todo. También quería, pues ya para finalizar y como parte de la promoción, pues simplemente de la promoción de la lectura, que nos sigan en nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram y YouTube como Sala de Lectura La Pirinola. Somos casi 800 personas, estamos muy contentos por esa cantidad y estamos muy activos por allá y pues la verdad no se van a arrepentir si nos siguen. Así es, de nuevo, les deseo una bonita noche y cuestionen todo lo que está a su alrededor. Perfecto. Sala de Lectura La Pirinola presenta. Aquelarre 631.